Otra vez con ustedes. El módulo de hoy es el reconocimiento del patrón de hipertrofias ventriculares. Vamos a empezar primero por hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Espero que hayan demostrado la capacidad de reconocer el patrón del electrocardiograma normal, que les haya ido muy bien en los ejercicios y dominen muy bien la lectura sistemática del electrocardiograma. Bueno, vamos a proponer hoy un electrocardiograma de un paciente hipertenso, no bien controlado desafortunadamente, ya tiene 10 años de tener esa hipertensión arterial, viene ahora por disnea, un motivo que obliga sin la menor duda a tomar un electrocardiograma. Es una clara indicación de que se necesita un electrocardiograma definitivamente para un paciente hipertenso, de manera que vamos a ver qué tanto podemos obtener de este electrocardiograma, si podemos reconocer en él signos de hipertrofia ventricular izquierda que nos dirían que el paciente tiene probablemente una cardiopatía hipertensiva y nos explique el síntoma por el cual consulta el paciente. Aquí tenemos las 12 derivaciones, las derivaciones de 1, D2, D3, ABL, ABL, ABF, las derivaciones de miembros, B1, B2, B3, B4, B5, B6, las derivaciones precordiales. Entonces, sistemáticos. Vamos a hacer la lectura sistemática de ese electrocardiograma, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un acercamiento que nos vaya empezando a dar idea de que aquí está lejos de lo normal. No es el patrón normal este electrocardiograma. Juiciosos con aspectos técnicos, frecuencia, ritmo, intervalos, ejes, morfologías y conclusiones. Adelante. Y empezamos entonces con los aspectos técnicos. Miremos otra vez estas derivaciones así que las vemos más cerquitas. La estandarización, 1 milivoltio, 10 milímetros, 1 milivoltio, 10 milímetros, línea de base muy buena, onda P positiva en D1, onda P positiva en D1, entonces, línea de base muy buena, hay una pequeña alteración de la línea de base, pero no vale la pena. 1 milivoltio, 10 milímetros, definitivamente podemos decir, estamos frente a aspectos técnicos satisfactorios. Un aspecto fundamental. Frecuencia cardíaca. Recuerden lo que dijimos, necesito saber si el RR es constante. Miremos, aquí tenemos D2, aquí tenemos B1, el RR es constante, entonces podemos aplicar la norma que nos habíamos propuesto. Si el siguiente complejo hubiese caído a 5 milímetros, la frecuencia era de 300, a 10 milímetros 150, 100, 75 y 60. Miren, 300, 150, 175, 60, 42, etc. Aquí tenemos en esta lista cómo procedemos y eso es muy fácil. Entonces, hemos encontrado que este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60 por minuto. Normal hasta este momento. Bueno, entonces nos hemos encontrado hasta ahora aspectos satisfactorios y una frecuencia de 60 por minuto. Ritmo. Mirar si es sinusal o no es sinusal. Entonces miramos D2. Primera condición, detrás de cada complejo QRS hay una onda P y esa P siempre tiene un complejo QRS delante de él. La morfología de la P en la misma derivación no varía. La relación de la P y el complejo es constante, el intervalo PR es constante, de manera que cumple todos los requisitos. Esto es la razón por la que miramos B1 y D2, porque la forma como se despolarizan las aurículas y origina la onda P, la ve mucho mejor esta derivación, que es la comparación del voltaje que hay entre el hombro derecho y la pierna izquierda. Y B1 está pegadito a la aurícula izquierda. Entonces la información que tenemos de la onda P y para el ritmo son dos derivaciones fundamentales. Siempre que tengan una taquiarritmia, una bradiarritmia, tomen un D2 largo o un B1 largo que les da muchísima información. Entonces, en este caso,
tenemos un ritmo sinusal, ¿cierto? Cumple todos los requisitos. Que definitivamente estamos frente a un ritmo sinusal. Bueno, vámonos a los intervalos. Escogemos dedos donde yo veo bien la onda P y me queda fácil allí mirar el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS. Miren ustedes cómo este paciente tiene 7 cajoncitos entre el comienzo de la P y el comienzo del QRS. Cada cajoncito se demora 40 milisegundos en ser recorrido, o sea que el PR es de 280 milisegundos. ¿Normal o normal? Recuerden, normal, no más allá de 200 milisegundos. Significa que en todo este transcurso, desde el comienzo de la despolarización del nodo sinusal hasta que se despolariza el ventrículo, en algún punto de todo este trayecto hay algún problema, hay algún retraso. Hay algún retraso. Entonces, es un primer detalle que luego lo vamos a interpretar. Un PR prolongado, pero siempre hay P detrás de cada complejo. Interesante, ¿no? Entonces, intervalo PR, listo. Intervalo QRS. Aquí tenemos B3, que es donde se hace la transición. La parte positiva y la parte negativa están muy similares. Desde el comienzo del complejo QRS hasta la terminación del complejo QRS en el punto J. Tiene un poco más de 2 cajoncitos, alcanza a tener 2 cajoncitos y medio, por eso la medición fue de 92 milisegundos. No debe ser nunca más de 100 milisegundos, todavía está en límites normales, pero definitivamente está empezando a hacerse un poco más duradero ese complejo QRS. El QT, desde el comienzo del complejo QRS hasta el punto de intersección entre la paralela a la onda T y la línea de base. En este caso tenemos 9,5 milímetros, que por 40 milisegundos teníamos 380 milisegundos. Normal en su duración. Entonces, anotamos PR de 280 milisegundos, que está haciendo un PR prolongado, está haciendo un retraso en la conducción auriculoventricular. Eso lo vamos a llevar a las conclusiones. Ya tenemos un hallazgo anormal. El QRS, duración 92, QT 380 milisegundos y el QT corregido de 380 milisegundos porque es una frecuencia de 60 por minuto. ¿Listo? Vamos a determinar los ejes de las ondas en el plano frontal. Recuerdan lo que hacemos, ¿no? Información para el eje de las X, información para el eje de las Y. Vamos. Entonces, aquí tenemos D1 que vamos a transportar al eje de las X, información de ABF que vamos a pasar al eje de las Y. Entonces, aquí tenemos D1, ahí definitivamente una pequeñísima onda Q, miren ustedes que es volvamos a mirarla, una onda Q muy pequeña, que llamamos una onda Q septal, nunca es una cuarta parte del complejo, ni más de una duración de más de 1 milisegundo. Entonces, tenemos aquí 10 milímetros que lo transportamos al eje de las X. Y tenemos aquí ABF. La morfología es una pequeña onda R y una onda S que mide 5, 10, 3, 15 milímetros. Sería 2 milímetros menos 15 nos daría menos 13. Entonces lo llevamos al plano cartesiano. Como es negativo, menos 13 está en la parte superior. Recuerden que en el plano cartesiano ABF es positivo en la parte inferior. Entonces es un poquito más intenso la S de ABF que la R de D1 y por eso el eje del QRS está no a menos 45, que sería en caso de que fueran exactamente iguales. Aquí predomina más la negatividad de ABF y por eso está a menos 60 grados. Recuerden, no debe estar más allá de menos 30 grados a la izquierda ni más allá a la derecha de 100 grados. Entonces, estamos frente a otro hallazgo anormal, un eje desviado hacia la izquierda, ¿ok? Y ahora toca el eje de la onda P. Nuevamente tenemos D1
ABF, información de D1 que vamos a transportar al eje de las X, información de ABF que vamos a transportar al eje de las Y. La P en D1, ¿cómo está? Es una P pequeñita, 1 milímetro, 1 milímetro. P en ABF, también positiva, 1,5 milímetros. Entonces, nos permite sacar una resultante de que el eje de la onda P está en más 60 grados. Recuerden, normal, debe estar entre 0 y más 90. Más 60 grados, perfectamente normal. El eje de la P es normal. Y miremos el eje de la T. De 1, ABF. De 1, miramos a la T, negativa. En ABF, positiva. ¿Cuántos milímetros negativa? Más o menos unos 2,5 milímetros. Lo traspasamos al eje de las X. Como es negativo, está en los cuadrantes derechos. 3 milímetros. ABF de positiva va a la parte inferior. Es positiva hacia abajo. La resultante, esa T, está desviada a la derecha. Está en más 140 grados. Más 140 grados. Entonces, recuerden lo que habíamos comentado. Si el eje del QRS está en menos 60 grados, la T debería estar un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha. Pero en este caso está completamente opuesta. Miren, ante un QRS donde todo predomina lo positivo, hay una T definitivamente negativa. Aquí hay problemas de repolarización. Esto no es normal. Ante una R de este tipo en D1 deberíamos tener una T positiva y aquí está definitivamente negativa. ¿De acuerdo? Entonces, esa onda T no es normal. La repolarización es anormal. Entonces, tenemos ya informando aquí en nuestro la hojita de informe, el eje de P normal, eje del QRS desviado a la izquierda y un eje de T que no le corresponde al QRS. Hay problemas en la repolarización. Seguimos ahorita con las morfologías. Recuerden que primero vemos la morfología de la onda P. Miramos en D2 si la P es de una duración mayor de lo normal, si es más alta de lo normal, y en B1 miramos, en este caso es bifásico, si la fase positiva es más de 2 milímetros y la fase negativa es más de 1 milímetro de profundidad y de duración, y vemos que en ambos casos esa onda P no es anormal, cumple con criterios de normalidad. Tenemos esa percepción de que la P es normal. Pasamos ahorita al QRS y nos llama la atención varias cosas en el QRS. Empecemos primero con las derivaciones de miembros. Miramos las alturas de las ondas R. Ni R ni S deben ser más allá de 20 milímetros en las derivaciones frontales. Aquí tenemos una que se acerca mucho al límite, que es esta S en D3 que mide 19 milímetros. Aquí tenemos una R alta en ABL. Una R en ABL mayor de 11 milímetros casi que le dice a uno, ese paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Y más cuando se acompaña, como se ve aquí, con esos cambios de la repolarización. Listo. Y nos encontramos este detalle. Esperaríamos que aquí fuese creciendo paulatinamente la onda R. Y miren ustedes que no ocurre eso. Uno esperaría que aquí en B2 ya apareciera una onda R, que en B3 tuviésemos una onda R más importante. Y vean ustedes cómo no hay onda R aquí ni en B2. Esto es anormal. Una falta de progreso de la onda R de B1 a B3. Bruscamente ya aparece aquí en B4 la R evidente. Entonces informamos, falta de progreso de la onda R de B1 a B3. Van a encontrar ustedes en el pequeño folleto que tienen de interpretación de en qué circunstancias se puede producir esta falta de progreso de la onda R de B1 a B3.
Y uno de ellos es la hipertrofia ventricular izquierda, otra es el EPOC, otra es bloqueo de rama izquierdo, otra es el paciente que hizo un infarto agudo de miocardio que se llevó las fuerzas positivas en esa cara. ¿Ok? Entonces, eso es una anormalidad. Y nos llama muchísimo la atención, que vemos de antemano, unas R's muy altas en B5. Ven ustedes cómo esa R es de 30 milímetros en B5 y de 28 milímetros en B6, que nunca debe ser más allá de 25 milímetros la R en B5 y en B6. Entonces, con esos detalles estamos sospechando seriamente de que ese paciente tiene tiene una hipertrofia. ¿Por qué? Porque cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, vean lo que ocurre. Hace que las S en B1 se profundicen. Comparemos esta S normal con esta S de hipertrofia ventricular izquierda. Comparemos esta R en B6 con esta R en B6 con el paciente con este aumento de la masa ventricular y la duración se incrementa. Entonces, esas son las cosas que nos permiten, vean aquí más ejemplificado, cómo se profundiza la S en B1, cómo se aumenta el voltaje de la R en B5, B6 y el QRS tiene una duración mayor. Existe otro criterio un poco más sofisticado, de pronto también más específico, que es dándole puntajes a los aspectos que se modifican con la hipertrofia ventricular izquierda. Al voltaje, si se presenta el criterio de voltaje, se le dan 3 puntos. Si se presenta el criterio de repolarización, cuando hay una hipertrofia, se altera la despolarización y, como vimos en este caso, se acompaña con cambios en la despolarización. El cambio de repolarización da también 3 puntos. Un aspecto indirecto es la onda P. Es interesante el por qué se incluye la onda P en esto por lo siguiente. Vean ustedes, les voy a hacer un pequeño dibujito aquí y es el siguiente. Si yo tengo un paciente como este, a quien le hago una determinación de una ecocardiografía, me encuentro que ese paciente tiene inicialmente este grosor de la pared ventricular. En el momento de la diástole, la aurícula hace un vaciamiento sin ningún problema. Pero a medida que se va haciendo una hipertrofia, sobre todo una hipertrofia concéntrica, miren lo que va pasando. Este ventrículo se vuelve mucho más rígido, se relaja menos y para vaciarse la aurícula necesita una mayor fuerza y tiene que hacer un esfuerzo mayor en la contracción para poder entonces vaciarse y hace una dilatación auricular. Y es por eso que aparece una P que indique que la aurícula izquierda está dilatada. Aparece la P donde hay una fase negativa en V1 más allá de un milímetro de duración y de profundidad. El eje del QRS se desvía a la izquierda. Vean qué bonito en esta imagen que tenemos aquí. Nos ayuda a ver todos esos aspectos que incluyen no solamente los voltajes, la duración, sino también el eje del QRS, cómo se va modificando, y por eso se incluye aquí en este sistema de puntos donde tenemos el eje desviado a la izquierda, una duración de 90 milisegundos o más, y un tiempo pico que es el siguiente, es el tiempo que demora en... Ahorita se los muestro con más detenimiento. Entonces vamos a mirar cada uno de estos puntos para darnos cuenta si este paciente cumple también con estos criterios. Entonces, el primer criterio es de voltaje. Si aparece una onda R o una onda S en las derivaciones frontales de 20 milímetros o más, o una S en B1, B2 de 30 milímetros o más, o una R de 30 milímetros o más en B5, B6, damos 3 puntos. En nuestro caso, en B5 tiene 30 milímetros, de manera que le damos 3 puntos. Si en las derivaciones izquierdas aparece esto en D1 a BL, B5, B6, un segmento CT deprimido con T negativa de ramas asimétricas, esos son cambios secundarios de la hipertrofia ventricular izquierda.
3 puntos. Es tan importante como el voltaje. Y la presencia del cambio en la onda P, igual de importante, 3 puntos en caso de que esté presente. Habíamos dicho que nuestra P era normal, entonces no asignamos puntos en este caso. El eje del QRS está más allá de menos 30 grados, está en menos 60 grados. Nos da 2 puntos. Hasta ahora tenemos 6 o 8 puntos. La duración del QRS, 92 milisegundos, más de 90 milisegundos, 1 punto. Y finalmente, esta parte del tiempo pico es lo que demora en subir hasta el máximo alto de la R. Este tiempo es lo que se llama el tiempo pico. Si es más de 50 milisegundos, como en este caso, es también positivo. Miren qué bonito. Aquí uno alcanza a ver cómo el tiempo que demora entre el comienzo de la despolarización del QRS del ventrículo hasta el tope máximo, a ese tiempo es un tiempo que toma más de un cajoncito y damos un punto. Entonces, en este caso tenemos, volvamos otra vez a repasar qué tanto tenemos en cuántos puntos tenemos en este paciente. 3 puntos por voltaje, 3 puntos por repolarización, 6, 2 por eje de QRS, 8, duración del QRS, otro punto y otro punto. 3, 6, 8, 10 puntos. Con 5 puntos decimos hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en este caso es muy claro decir, estamos frente a una hipertrofia ventricular izquierda.